comenzar con el nombre de la plática. ¿Por qué se llama Cuando baila el mar? Me voy a enfocar a qué es lo que mueve, cómo se mueve en la superficie, a diferentes profundidades del mar. Y para ello escogí un cuento, es una historia del folclore ruso, es la historia de Sadko, un gran músico, tocaba un instrumento de cuerda que es el salterio, era muy famoso, lo invitaban a todas las fiestas, que no había cuarentena y que todos podían bailar, y le decían a Sadko, pues interpreta alguna música y que todos bailemos, y estaban muy contentos con Sadko. Sadko vivía al lado de un río muy famoso, ya que es el río Volkhov, y bueno, que mientras estaba, dice la leyenda, que mientras interpretaba pues una canción a orillas de este río, lo escuchó una ninfa muy hermosa, que era la princesa Volkova, que era hija del rey del mar, y bueno, pues en esta imagen pues se puede ver pues una ilustración artística de que Sadko y ella se enamoraron y decidieron casarse. Ella le dijo, pues quiero que conozcas a mi papá, y quiero que la ceremonia sea debajo del mar, y pues allá se fueron. Su papá dijo, sí, yo les organizo la fiesta, todo va a estar muy bueno, y le pidieron que amenizara esta celebración, y Sadko pues de inmediato se puso a tocar el salterio. Entonces el rey del mar, porque era una masa inmensa, o sea, que pesaba 250 kilos o más, se puso a saltar y a bailar y a hacer el paso doble y todos los ritmos que conocía, y todos estaban muy contentos, pero resulta que le llamaron la atención, la esposa del rey del mar llamó a Sadko y le dijo, oye, no, pues ¿sabes qué? Pues todo está muy bien aquí, pero fíjate que mi esposo pues es el rey del mar, entonces cuando él se mueve, todo el océano se pone en movimiento. Entonces, aquí estamos celebrando, pero allá arriba la gente tiene miedo, hay tsunamis, hay olas enormes, los barcos están naufragando, entonces, por favor, pues deja de tocar. Entonces, Sadko lo que hizo fue romper una cuerda y dijo, ay, se me rompió un salterio, ya hasta aquí llegamos, ¿no? Vamos a continuar la fiesta, pero yo ya no puedo interpretar nada. Y bueno, entonces, esta leyenda, como les comentaba, es muy popular en Rusia. Hay una ópera de Rimsky-Korsakov que se llama así, Sadko. Hay lo que ahora llamamos una película live action, con personajes de carne y hueso que interpretan esta historia. Hay incluso una caricatura que es sobre Sadko. Y bueno, pues un ejemplo de la atracción que tiene para nosotros el océano, pues no solo en cuanto a todas las criaturas grandes y pequeñas, recurriendo a este cliché, pero que viven en sus aguas, sino por cómo se mueve, por todos los fenómenos físicos que ocurren ahí. Y bueno, vamos a ver algunos de estos movimientos, comenzando por el de los que no son más familiares, que son los movimientos superficiales, y primero de ellos sería pues las corrientes generadas por el viento. Nosotros tenemos como en esta figura un modelo de cómo se mueven las masas de aire en la atmósfera. Este movimiento que es por convección, cuando el aire se calienta en la zona ecuatorial y se eleva, y en las zonas polares se enfría y su densidad aumenta y pues baja. Entonces el aire caliente sube, el aire frío baja, se forman estas llamadas celdas de convección, y cuando está circulando el viento, lo que ocasiona es que su movimiento son masas de aire que están en la superficie del mar, ocasionan que se mueva esta capa superficial de los océanos. En particular en este rectángulo rojo que les estoy marcando, que ha sido importante durante muchísimo tiempo, durante ese histórico, dado que ha sido muy estudiado por la cuestión durante el descubrimiento de América, pues todos los viajes que se tenían que hacer de la posterior conquista y del posterior comercio que hubo, y es muy famosa de la parte norte con sus vientos, que son los vientos alisios y los vientos contralisios. Y el viento, como la Tierra está rotando, uno podría pensar, van a seguir la dirección, las corrientes que están en superficie, la dirección del viento. Pues, nosotros con que veamos hacia dónde se dirige, pues vamos a poder ver cuál es la dirección de estas corrientes. Pero como la Tierra está en rotación, y como además no es un cilindro, sino que es aproximadamente esférica, entonces aunque recorramos ángulos iguales en tiempos iguales, si nosotros cambiamos de latitud, vamos a sufrir una aceleración o una desaceleración, ¿sí? Y bueno, pues esta aceleración se conoce como aceleración de Coriolis, por quien la descubrió, y quien la describió primero, Gaspar Gustave de Coriolis. Nosotros en la figura vemos que pues, esta aceleración de Coriolis, esta
fuerza ficticia de Coriolis, no es que existe una fuerza que es una aceleración, pero bueno, la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, entonces uno lo puede ver del lado izquierdo como fuerza, del lado derecho como aceleración. Bueno, esta aceleración de Coriolis ocasiona que debido a la rotación, que los cuerpos se desvíen hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Esta aceleración de Coriolis ahora se ha vuelto más popular, pues gracias a caricaturas como Los Simpsons, porque hay un episodio donde van a Australia. En ese episodio Bart le pregunta a un niño que vive en Australia que hacia dónde gira el remolino que se forma cuando jala la palanca de WC, y el niño dice, bueno, hacia la izquierda. Sí, entonces sí, los libros tienen la razón. Y bueno, la verdad, pues esto es un mito, porque a la escala tan pequeñita que está el WC, hay muchas otras cosas que intervienen para que el giro sea en un sentido o en otro, pero bueno, gracias a los Simpsons, pues incluso pues vemos ahí que en la embajada estadounidense en Australia, pues dicen, no, bueno, nosotros hemos creado esta máquina para que gire como gira en Estados Unidos. Y todo eso pues, es simplemente pues una fantasía. Como les comentaba, la aceleración de Coriolis influye, pero no a una escala tan pequeña. Pero sí es importante, por ejemplo, ya en el movimiento de proyectiles, durante la guerra de las Malvinas, por ejemplo, los barcos ingleses, cuando pasaban al hemisferio sur, tenían que hacer los cálculos considerando ya la aceleración de Coriolis. Y bueno, en la parte norte, en este mapa que les muestro, pues que se toma en cuenta esta desviación hacia la derecha, ya que se forman estos giros oceánicos de diferentes masas de agua, así como tenemos masas de aire atmosférico, pues tenemos masas de agua en el océano. Cada una recibe por su importancia y por sus características de temperatura, de salinidad, de profundidad a la que se encuentran diferentes nombres. Tenemos en este caso en la superficie la corriente del Golfo, el Gulf Stream. Históricamente, desde antes del descubrimiento de América, los indios que vivían en Estados Unidos, los indios seminola, los ya habían descubierto. Ellos ya sabían que había una corriente paralela a la costa con la cual debían ser cuidadosos o que les podía ayudar dependiendo pues de la circulación de hacia dónde navegaran ellos. Posteriormente, Benjamin Franklin elaboró mapas náuticos considerando pues el efecto de esta corriente y lo hizo a partir de la información que le proporcionaban los barcos mercantes y los barcos que llevaban el correo a Europa. Con ello pues, determinó varias características de esta corriente. Entonces no es una cuestión meramente de curiosidad o que de ociosa, de que, bueno, pues oceanografía ¿para qué sirve? Para nada, no, bueno, desde antes, como les comentaba, pues es una cuestión de vital importancia. Y bueno, pues corrientes que son famosas y situaciones que son famosas en el océano, hay lugares donde los remolinos que se forman y las corrientes son tan fuertes que provocan naufragios muy seguido. Y eso pasaba, se volvió muy famoso en 1945, cuando 5 aviones de la Marina estadounidense desaparecieron, porque en ese entonces lo que se conoce como el Triángulo de las Bermudas, y en ese entonces pues lanzó esta teoría, en vez de usar pues, la navaja de Ockham, que nos dice que lo más probable, que diga, lo más sencillo es lo más probable en una explicación, pues no, al contrario, hicieron todo lo opuesto. Dijeron, a ver, ¿qué es lo más probable si desaparecieron 5 aviones en esa zona? No, pues, o extraterrestres seguramente, o pues hay un portal interdimensional que lleva esto a una tierra paralela o a parte de un universo, y pues ahí desaparecen, y ahí siguieron desapareciendo aviones, siguieron desapareciendo barcos, pero porque pues las corrientes son muy fuertes en esa zona, porque se forman remolinos en esa zona, y bueno, salió la conspiración de que eran platillos voladores, y pues si se parecían esos extraterrestres a Alf de mis tiempos prehistóricos, pues no habría problema, porque eran amigables, pero si hubiese sido así un extraterrestre o alguien de estos que te arrancan la columna vertebral, pues ahí sí habría sido pues bastante desafortunado. Pero bueno, claro que no había extraterrestres, digo, mucho tiempo se dijo esto y fue muy popular, se escribieron libros, novelas y demás, pero es algo muy propio de nosotros, pues buscar cuando no comprendemos algún fenómeno, pues alguna explicación sobrenatural o algo que nos parezca a nosotros, entre comillas, lógico, y que nos suene como algo que sí podría ser debido a ello. Y en el caso del Japón medieval, en el caso del antiguo Japón, pues decían que en vez de, ahí al lado pues tenemos la corriente de Kuroshio, que es pues muy fuerte también, y tenemos también formación de remolinos en esa zona, en ese triángulo que les muestro en esta figura.
pero pues ahí no dijeron que eran extraterrestres. En ese tiempo pues le echaron la culpa pues a los dragones, dijeron, bueno, ¿qué podrá hacer? Pues en ese entonces lo que estaba en boga pues eran dragones tipo Game of Thrones, y dijeron, pues esos son los que seguramente se llevan a nuestros barcos, ¿sí? Bueno, entonces las corrientes superficiales pues ya vimos, tienen gran importancia porque, bueno, sirven para el comercio, sirven para la navegación, hay que tener cuidado con ellas porque si no, pues pueden ocasionar naufragios de barcos, y ahora con el sistema de posicionamiento global, pues se acabó realmente todo esto, porque pues ya, digo, igual no sabemos dónde, muchas veces a qué profundidad se hundió, pero sabemos por dónde se hundió y sabemos, tenemos notificación de último que nos envían barcos y aviones, y bueno, ya no podemos atribuir la causa de esa, ya no es misteriosa la desaparición, pues ya no son extraterrestres, dragones. Y eso que ven ahí, pues parece una boya, algo que está flotando, parece un balón, pero pues es una mina explosiva de la Segunda Guerra Mundial. Quedaron muchísimas, cientos de minas sin explotar a la deriva cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y pues lo que hizo el príncipe Alberto I de Mónaco, pues era un gran oceanógrafo, fue un gran interesado por la investigación de los océanos, tenía un barco desde el cual pues se investigaba, hacía cruceros oceanográficos, a diferencia de pues ahora sus descendientes, Estefanía y Carolina de Mónaco, que son que llenan las páginas de sociales o las llenaban hace tiempo. Pues él era no tenía una formación como científico, pero tenía una gran curiosidad y dedicó gran parte de su vida pues a estudiar los océanos. A lo que a él se le ocurrió pues fue seguir la trayectoria de estas minas explosivas. Y bueno, aparte de ello, pues otra contribución que debemos es saber que los cachalotes se alimentan pues de estos calamares gigantes. Hay un calamar que, bueno, cuando ellos cuando en su embarcación pues cazaban o recuperaban algún cachalote, pues veían que lo que recuperaban de sus estómagos pues eran calamares, entre otras cosas, calamares gigantes. Y hay un calamar que lleva el apellido de la familia de Mónaco, es el Architeutis grimaldi, y entonces es un calamar de sangre azul, que además propiamente sí es de sangre azul, porque a diferencia de nuestra sangre, bueno, la hemolinfa que tienen, pues el transporte de oxígeno no se da por el fierro que contienen, sino que en ese caso es el cobre, y ese cobre pues da una tonalidad que es que tiende más hacia los tonos azules. Entonces también tiene sangre azul el Architeutis grimaldi y el apellido de la familia real. Bueno, cuando se siguen las trayectorias de estas minas o de boyas oceanográficas, como les muestro ahí abajo en esta figura, pues lo que se obtienen son mapas como el que aparece aquí. Entonces nosotros podemos ver pues cuál es la circulación en cierta zona del océano, ya sea de un tamaño regular o de un tamaño más grande, ya sea que abarque grandes regiones o que sea pues más bien una circulación costera. Hay otra forma de seguir esto, pues esto es mediante corrientímetros, colocar corrientímetros en diferentes puntos, y ese sería pues un seguimiento de tipo euleriano. Este se conoce como un seguimiento lagrangiano. Pero bueno, pues hay que aprovechar todas las oportunidades, porque boyas pues no abundan, y el dinero pues no crece en los árboles ni aparece de repente en el mar. Entonces podemos tener, por ejemplo, todas estas trayectorias que nos dicen cómo es la circulación pues, ahí en la parte norte de América, en el Golfo de México, en Cuba, y bueno, pues una de esas oportunidades que se aprovechó en una ocasión fue patitos de hule como los que uno compra para los hijos de uno, cuando uno es niño, que se los llevaba ahí a bañar a la regadera. Resulta que en 1992, 29,000 de estos patitos de hule se cayeron de un barco. ¿Por qué? Porque, bueno, el barco naufragó, un barco que salió de China, y pues dejó todos estos miles de patitos de hule pues que estaban flotando, los dejó a la deriva. Y a los oceanógrafos se les ocurrió seguir la trayectoria de los patitos para ver cómo era la circulación. Y pues así vieron, 19,000 de esos patitos se fueron hacia el sur y otros 10,000 hacia el norte. 15 años después, en las costas de Inglaterra seguían encontrando patitos de hule que provenían de China, que habían viajado todo esto, y pues gracias a eso se pudo determinar con cierta precisión
cuál era esta circulación, porque una cosa es simularla en computadora y la realidad es mucho más compleja. La realidad, toda simulación en computadora, todo modelo, qué tan bueno sea, requiere como condición indispensable pues tener buenos datos, tener datos suficientes con los cuales pues hacer esta simulación en computadora. Y bueno, hubo quienes aprovecharon también para escribir algunos libros sobre el tema. Estos dos que les muestro, por ejemplo, Moby Dog y el otro de Doxametrix y El Mundo Flotante, que fue un episodio pues muy curioso de la oceanografía. Pero bueno, no solo en la superficie hay movimientos, ¿sí? En la superficie pues nosotros tenemos que el viento sopla en una dirección, pero como les comentaba, por la rotación pues en el hemisferio norte pues hay una desviación hacia la derecha, y bueno, las capas superiores de masas de agua lo que ocasionan es que van frenando a las que están debajo de ellas, ocasionan pues una fricción, generan una fricción a medida que se desplazan, de manera que pues el flujo neto no es en la dirección del viento de toda la columna de agua, sino que el flujo promedio es pues a la derecha de donde sopla el viento. Esto lo vio Fridtjof Nansen cuando observaba pues icebergs a la deriva en los polos, en el polo norte, y se lo dejó pues como encargo pues a uno de sus estudiantes que pues era bastante brillante, a Ekman. Y era tan brillante que Ekman pues escribió esto matemática y físicamente, y ahora a esto lo conocemos como la espiral de Ekman. Y esta espiral de Ekman es muy importante porque, de nuevo, estamos en el hemisferio norte. Imagínense que el viento sopla paralelo a la costa, y que, bueno, es la costa occidental de los continentes, o la costa occidental, y bueno, viene de norte, desde el norte hacia el sur. Lo que va a ocasionar es que la capa superficial se va a mover hacia afuera de la costa, y pues va a ser reemplazada por agua más profunda, masas de agua más profunda que se dirigen hacia la superficie y que son ricas en nutrientes, ¿sí? Y esto se conoce como surgencia, son afloramientos de masas de agua o surgencias. O puede ocurrir lo contrario, cuando, bueno, sigue siendo paralela a la dirección en que va el viento a la costa, pero ahora va de sur a norte, y lo que ocasiona es que pues haya pues hundimientos de masas de agua, se agolpa la masa de agua cerca de la costa y desciende, y pues es sustituida por masas de agua ricas ahora pues en aire, en oxígeno disuelto. Y esto pues ayuda muchísimo a todos los organismos que viven a distintas profundidades, y en especial aquellos que no se pueden, bueno, su movimiento sí tienen cierta capacidad de movimiento, pero su movimiento es a una escala muy, muy pequeñita, del orden de centímetros. Entonces, con estas urgencias pues hablamos de metros, de varios metros de transporte. Y pues ahí, pues gracias a Bob Esponja, pues ya todos, la generación que a partir de la cual pues apareció esta caricatura, pues conoce a este personaje, a Plankton, que es un copépodo, es parte pues precisamente de zooplancton. Tenemos al fitoplancton, al zooplancton, pues todo pues el fitoplancton y el zooplancton es muy importante como parte de las redes alimenticias en los océanos, y este movimiento pues les ayuda muchísimo a distintos organismos. Y bueno, tenemos también la circulación termohalina, como yo mencionaba, pues el movimiento convectivo de las masas de aire atmosféricas. Pues lo mismo pasa, tenemos esa misma situación de enfriamiento en el polo y de calentamiento en la zona ecuatorial de masas de agua, de tal forma que en un lado pues hay un hundimiento de esas masas de agua en los polos, y en cambio pues en donde se calienta pues tienen una menor densidad y pues afloran. Entonces hay una circulación como una banda sin fin, ¿sí? Desde el Ecuador hacia los polos y de regreso en todo el océano. El primero que vio esto, que dio esta descripción para este tipo de circulación, fue el conde Benjamin Thompson. Pero digo, entre los oceanólogos pues es bastante recordado por esto. Pero fuera de la oceanografía, en gastronomía es muy curioso, porque él fue el encargado de los suministros de alimentos al ejército inglés, y como él veía que pues se les daba pues, a todos estos soldados pues sopa fría y que se la terminaban, pues se la tomaban en un segundo, pues a él se le ocurrió ponerle pedazos de pan duro, ¿sí? Para que tardaran más en
tomarse esa sopa y pues tuvieran una sensación de saciedad, pues la oportunidad de tener esta sensación de saciedad. Bueno, él inventó los crutones, ¿sí? Los crutones, ahora los troquitos de estos de pan que echamos a la sopa, pues bueno, además de la circulación termoalina, pues tenemos eso. Y bueno, este tipo de circulación, pues también podríamos verla en miniatura también, pues en un tazón de sopa, donde vemos que pues, lo primero que se calienta es lo que está más hacia el centro del platón. Y bueno, la circulación general de los océanos, la circulación termoalina, pues ese Henry Stommel, que es uno de los santos, de los grandes patronos de la oceanografía, es una vaca sagrada, digo, ya falleció, pero es una de las vacas sagradas de la oceanografía, pues a él se debe pues esta descripción de cómo sería físicamente, qué es lo que está pasando con esto que les acabo de mencionar de la circulación termoalina, pero pues a una escala ya planetaria, y cómo se observa aquí, cómo llega al polo estas corrientes y cómo las masas de agua ahí pues se hunden y regresan al Ecuador, se calientan, suben, y así tenemos este tipo de bandas sin fin, ¿sí? Cuya pues explicación pues se le dio pues a este gran investigador que curiosamente nunca tuvo el doctorado y no era doctor, pero obviamente pues pocos oceanógrafos han tenido una contribución tan importante, tan relevante a esta área. Bueno, finalmente pues los títulos son una cosa, pero el conocimiento de alguien, la experiencia que tiene pues es otra muy distinta, ¿sí? Y bueno, las olas, pues ni se diga este movimiento de superficial de las masas de agua, pues tan conocido para nosotros porque lo experimentamos en carne propia, pues cada que vamos a la playa y que somos remolcados por alguna de ellas, o que nos dicen que tengamos cuidado, o que las usamos para cosas como surfear, ¿sí? Esto de mi vida con la ola es recordando pues un cuento de Octavio Paz, donde pues se encuentra con una ola y se enamora de ella y se va la ola a vivir con él. Y las olas pues se generan por la acción del viento en un lugar que es conocido como Pech, de ahí se genera el oleaje de tormenta y de ahí pues comienzan pues a propagarse olas con diferentes características, con distintas longitudes de onda, longitud entre cresta y cresta, valle y valle, entre dos puntos que se comportan físicamente de igual manera. Cuando se aproximan pues a la costa pues tienen efectos muy relevantes como son pues el acarrear sedimento y pueden ocasionar la erosión en una playa o la depositación al revés, el transporte de arena, el transporte de limo, de arcilla a otras partes de la playa y ocasionar problemas de depositación, que por eso a veces pues tiene uno que estar drenando, tienen que estar las empresas navieras drenando pues por estas cuestiones de depositación. Y pues que a los hoteleros pues claro que les importa mucho que no se erosione pues la playa a la que en condiciones normales fuera de pandemia pues va el turismo. Bueno, cuando a medida que la ola se aproxima a la costa, pues cuando la profundidad es aproximadamente un medio de la longitud de onda, pues comienza a tener un efecto importante la fricción. Eso significa que empieza pues a disminuir su velocidad y pues hay un punto en el cual pues la ola rompe, llega pues a la zona de rompiente. Pero pues hay muchísimas cosas que pasan durante este recorrido. La onda, las olas finalmente son oscilaciones superficiales de esta masa de agua, pues se puede desviar el ángulo con el cual llega, es decir, puede sufrir una refracción o puede sufrir una reflexión, llega a la costa y se refleja, y cuando se refleja, pues puede dar lugar pues más bien a zonas a estas zonas de resaca, ¿sí? La corriente se tiene que regresar y donde no está precisamente rompiendo la ola es la zona más peligrosa que nosotros tenemos a la hora que nos metemos a una playa, porque muy probablemente, casi seguramente, es por donde se está regresando esta masa de agua, son las corrientes de retorno. Si llegan con una cierta inclinación debido pues a diferencias en esta profundidad y a que llegan con un cierto ángulo y que entonces parte de la ola pues se siente primero el fondo que la otra y se desacelera más rápidamente, pues lo que nos va a dar lugar es a corrientes paralelas a la costa,
corrientes costeras. Entonces, pues es algo pues bastante complicado en el sentido de que hay muchos procesos que modifican pues cómo llega este oleaje a la costa. En 1933 la ola formada por viento, porque digo, hay olas, hay ondas, hay oscilaciones, como las ondas internas que están a diferentes profundidades que se forman, pero en este caso, la ola más grande generada de esta forma fue medida en 1933 por el buque USS Ramapo, midió 34 metros de altura, pues se dieron pues por trigonometría, pues, gracias a que se encontraban parte del barco pues en la cresta de una de las olas, de estas olas, de este tren de olas. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos a los tsunamis que son pues impresionantes. Tsunami, bueno, pues se llaman ola de bahía, significa en japonés, pero no es propiamente, hay unas ondas que se forman dentro de las bahías que tienen pues otro comportamiento físico, pero bueno, esa es la etimología realmente son maremotos. La etimología japonesa no explica realmente o es confusa con respecto pues a lo que estudiamos como ondas de dentro de las bahías en el Océano Atlántico. Bueno, ¿por qué se forman los tsunamis? ¿Por qué se generan estos maremotos? Que son pues son perturbaciones de la superficie del océano, pues ocasionadas por varias cosas. Bueno, como les comentaba, pues, siempre entra primero pues la fantasía, la explicación cuando no se tienen datos suficientes, pues gracias a la gran creatividad de nuestra especie, pues un monstruo se imaginaban que podría generar algo así como Tulhu, o el equivalente a Tulhu que creó pues Lovecraft en sus novelas, o Godzilla, o incluso hasta Gotsuki, el compañero de Godzilla en las caricaturas antiguas. ¿Qué origina un maremoto? Pues en realidad estas perturbaciones son originadas por terremotos, son de terremoto que genera pues esta onda pues que tiene una escala pues que hace que se transporte como si fuera como para un maremoto, para una onda de tsunami. La profundidad promedio del océano, que son 4.55 kilómetros, lo siente como si fuera una profundidad somera, ¿sí? Debido a su gran longitud de onda de estos maremotos. Entonces, eso significa que se va a propagar a una velocidad de un jet, a unos 500 kilómetros por hora, a unos 600 kilómetros por hora, ¿sí? En 5 horas, una que se forme en la trinchera de las Aleutianas, pues va a llegar a Hawái, como se observa en esta figura. ¿Sí? Pero bueno, 5 horas son suficientes para evacuar a las personas que viven en Hawái, es decir, los maremotos. La gran ventaja que se tiene, pues es que hay una red global para detectar pues cuando hay un temblor y que hay una probabilidad de que se genere un maremoto y hacia dónde se va a propagar. No siempre ha ocurrido así, por eso tuvimos hace algunos años esta tragedia de la que les voy a comentar en unos minutos. Pero bueno, ¿qué otra cosa origina un maremoto? Pues grandes deslizamientos de tierra, 81 millones de toneladas de hielo y roca, por ejemplo, que se deslizaron en la bahía de Lituya, en Alaska, en 1958, y que por suerte, dado que era una bahía bastante deshabitada, pues solamente 2 pescadores murieron. ¿Qué otra cosa origina un maremoto? Pues el impacto de meteoritos, como el que formó el cráter Chicxulub, al que se atribuye con toda esta polémica que hay. Demás, digo, claro que de que se impactó, de que tuvo un efecto global también. Realmente es la causa de la extinción de los dinosaurios. Bueno, se está discutiendo todavía, pero vaya, ahí está el cráter, hace 65 millones de años, y de veras pues generó pues un gran maremoto que pudo haber pues motivado la extinción de los dinosaurios. Aquí hay que ser cuidadosos, porque una vez en un kinder vi esta plática, se me ocurrió poner esto y decirles, bueno, pues a lo mejor se murieron por fumar, y una niña pues empezó a llorar. Y yo, ¿qué te pasa? Sí, no, estas son cosas que pasan en millones de años, o sea, no, la probabilidad es nula o casi nula de que pase mientras nosotros vivimos. Y ella me decía, no, es que mi papá fuma, entonces te va a morir. Entonces, pues hay que ser cuidadosos cuando damos estas pláticas de divulgación, porque pues a veces pueden pasar cosas inesperadas como esa. Pero bueno, ¿qué origina, regresando aquí ya sin divagar? Pues también las erupciones volcánicas, como la del volcán Santorini en el siglo XV a.C., a la que se le atribuye pues la desaparición, la destrucción
erupción de la civilización minoica, de la civilización cretense, la de pues el Minotauro de esta historia de la mitología. La erupción del volcán Krakatoa, también muy importante, en agosto de 1883, cuya pues nube de cenizas volcánicas pues ocasionó que los atardeceres y que el cielo en general fuera rojo incendiado, gracias al cual pues el arte pues le debe Edvard Munch que nosotros tengamos pintura tan famosa que pues sale en caricaturas y que ya es parte de la cultura popular, el grito de Edvard Munch. Ese cielo durante poco tiempo se discutió, es que Edvard Munch veía su cielo así porque tenía esta cuestión mental, esta angustia. Pues sí, claro que sí, pero además él pintó un cielo que efectivamente así de rojo estaba, así de rojo. Cuando se han tomado fotografías de la erupción del volcán Etna, por ejemplo, nosotros podemos ver un color rojo en el cielo tal cual. ¿Qué más origina un maremoto? Pues explosiones nucleares a 30 metros de profundidad, como la de 2 bombas atómicas, que fueron la cuarta y quinta detonaciones nucleares de la historia, Able y Baker, durante la operación Crossroads, en la colonia de Bikini, en las Islas Marshall, en 1946. 9 barcos fueron hundidos en ese caso. Y bueno, ahí se puede hacer un mapa como este, que es sencillo, que representa algunos de los maremotos más importantes en el mundo. En Nueva Guinea, la primera vez que di esta plática, en 1998, o vaya, una versión de esta plática en el 98, pues este era uno de los más importantes que había ocurrido. En el 95, en México, bueno, pues se detectó ese tsunami, no tuvo más que, desastrosa, o vaya, siempre triste, pues la muerte de una persona, pero nada más grave. Pero comparado con la Navidad de 2004, el 26 de diciembre, el tsunami que ocurrió en el sureste de Asia y en el Océano Índico, más de 200,000 muertes. Y esto fue porque en el Pacífico tenemos una alerta de tsunamis, y ahora también en el Océano Índico a raíz de esta tragedia, pero en ese entonces la red no funcionaba bien, no tenía la eficacia que sí tiene ya la actual. Y aunque se detectó que había habido pues este temblor submarino, pues no hubo el equivalente en cada país a una protección civil organizada que desalojara pues a las personas. Y aquí vemos pues las imágenes pues aéreas, la vista aérea de cómo se retira el mar, cómo se retira pues varias decenas de kilómetros, y cómo las olas gigantes pues comienzan a llegar a la playa. No siempre es así, depende de cómo sea, cuáles sean las características, igual que en el caso de las olas que yo les mencionaba, pues muchos procesos ocurren al llegar a la costa, pues igual pasa con el caso de los tsunamis. A veces no necesariamente van a llegar así como olas, como lo que nos han enseñado las películas. Puede ser incluso una elevación rápida del nivel del mar, rápida y continua durante cierto tiempo, pero que pues permite la evacuación, y que no ven ustedes que se rompa así como una columna de agua, como una ola enorme. Depende de varias características, ¿sí? Tenemos también pues el caso de las mareas, que fueron descritas físicamente por Newton y el marqués Pierre-Simon Laplace, que pues son por el efecto gravitacional, pues tanto de la Tierra, perdón, de la Tierra, no sobre la Tierra, tanto de la Luna como del Sol, como del resto de los planetas, pero los que más importan son pues el Sol y la Luna. En este caso, pues cuando se suman sus efectos, que tenemos Luna en Cisgigia, o cuando están pues uno y otro perpendiculares entre ellos, que forman pues este ángulo de 90 grados, y pues tenemos ahí la Luna en cuadratura, ¿sí, no? Es decir, mareas vivas y mareas muertas. Tenemos además, pues de acuerdo con estas gráficas, pues mareas de tipo diurno, mareas de tipo semidiurno, mareas mixtas, es decir, depende de si la componente principal es la solar o si es la lunar, o si las dos tienen igual influencia, y se generan pues la marea muy conocida. Se generan, se pueden generar calendarios de marea como el que está aquí, que generó pues el CICESE, por ejemplo, el 25 y el 26 de octubre de 2002, pues fue una fecha muy importante para nosotros en Jalisco, porque ocurrió, pues ustedes saben, lo del huracán Kena. Y bueno, entre las 9 y las 12 del día, que fue cuando tocó costa en Jalisco, pues por desgracia para nosotros, pues se nos juntó con que había marea alta, y con que además había 2 centros de baja presión, y todo fue pues
todo fue en contra nuestra en esa fecha. Eso, pues, pero no siempre la marea es algo igual que todo lo que hemos visto, pues se puede sacar jugo, se puede sacar provecho conociéndolo. A nada de esto, pues hay que tener, no hay nada por tener, sino cosas por estudiar, como lo decía Madame Curie. Y pues en algunos lugares, pues el descenso de la marea, pues para hacer reparaciones a las embarcaciones, por ejemplo. Tenemos también solitones, que son ondas, como el caso de las olas, pero no son ondas superficiales, sino que se generan pues a cierta profundidad donde hay un cambio drástico de densidad, ¿sí? De densidad que podríamos interpretarlo como el peso del agua. No es exactamente eso, no es masa entre volumen, pero podríamos decir masas más pesadas que están debajo de masas menos pesadas. Nosotros las medimos pues gracias a aparatos como el que muestro aquí, que es pues un CTD, es un medidor de corrientes, que diga de corrientes, no, de temperatura, de salinidad y de profundidad, que en oceanografía es como el estetoscopio para el médico, ¿sí? Pues ese pues lo remolcamos en una embarcación, desde una embarcación, cae por su propio peso, a medida que cae, pues va tomando estas mediciones de la temperatura, de la cantidad de sal, de la profundidad, y pues gracias a eso, pues podemos nosotros, durante un recorrido, por ejemplo, aquí, en cada uno de los puntos que muestran en el mapa, hasta una profundidad de 160 metros, pues ver qué está pasando, cómo es la columna de agua. Podemos generar pues figuras como esta, donde vemos pues cómo la temperatura va disminuyendo, la salinidad va aumentando y la densidad pues, también es mayor a medida que aumenta la profundidad. Es decir, masas más pesadas están debajo de masas más ligeras de agua, ¿sí? Y bueno, en la zona donde está lo amarillo significa que hay un cambio brusco de densidad. En esa zona era aprovechada o ha sido aprovechada tradicionalmente por los submarinos, ¿sí? En esa zona, pues, el sonido se refleja, ¿sí? Actúa como si fuera una pared, y un submarino que pasa por ahí, que va sobre esa profundidad, pues no puede ser detectado por el sonar. Y bueno, el no conocer estas ondas internas ha provocado en ocasiones que, como este submarino que les muestro aquí, que es el Treasure, imagínense que va a esta profundidad en esta figurita. Y de acuerdo con eso, pues va a cierta densidad, tiene cierta densidad del agua. Sin cambiar su profundidad, pues ya pasó aquí a una zona donde el agua es más, otra vez, entre comillas, más pesada. ¿Qué va a ocurrir? Que si ya llegó a su profundidad máxima que puede soportar, pues va a implotar. Y eso ha ocurrido en más de una ocasión. El Treasure, por ejemplo, 129 personas que era su tripulación, pues falleció. Y hasta que se desclasificaron estos archivos, pues se pudo especular que lo más probable era que se debiese pues a ondas internas. Ahora, el CTD que les muestro, pues no es exclusivo este mecanismo de nosotros, inventado por nosotros, sino que pues los narvales tienen algo similar, tienen esto que es ese como cuerno, en realidad es un diente modificado, es un dientote, son dientones estos narvales, los narvales machos. Y a un dentista se le ocurrió que eso podía servir como con nuestros dientes cuando se destemplan, cuando ustedes saben que tomamos algo frío y después algo caliente y nos duelen los dientes. Bueno, la sensibilidad de los nervios es parecida, o incluso es muchísimo mayor en el caso de este diente modificado del narval. Y un dentista pues especuló que probablemente le servía para encontrar la profundidad a la cual pues generalmente pues estaba ahí su comida, el krill que comen ellos, ¿sí? Y no es la última palabra, hay artículos más recientes que comentan que también tienen pues una función como la cola de un pavo real, que aquí el tamaño se importa, ¿no? Así una hembra narval dice, pues este narval tiene un dientotote, así grande, grueso y todo, pues ha de ser un narval pues en buena condición de salud, lo cual probablemente sí, digo, ella no piensa eso, no sabemos qué piensan los narvales, pero vaya, sí los narvales que tienen los dientes más largos, pues son los preferidos por las hembras. Y bueno, esto pues hemos aprovechado esta cuestión de los CTDs de los narvales para pues modificar el CTD que les mostré y pues hacerlo así, miniaturizarlo y ponérselo a estos elefantes marinos, a lobos marinos, a focas.
y en el Polo Sur. En el Polo Sur me parece así esa la foca de Weddell, la foca de Weddell, esa a la especie que se le ha puesto, como en este caso esta foquita, pues es una foca, es un león marino, no alcanzo a distinguir la patita, creo que es una foca, pero los biólogos no me vayan a crucificar si digo algo. Lo importante aquí es que es un mamífero, un pinípero, pues un mamífero marino, y se le pone pues este sete de miniatura y se le deja libre. Y como se le da de comer, se le apapacha cuando regresa y se hace masajito y se le trata muy bien, pues regresan, pero regresan con datos muy importantes que son descargados en los instrumentos, en las laptops de los oceanógrafos y que pues nos permiten determinar pues cómo se mueve el agua en el Polo Sur, pues en la Antártida, en condiciones que son sumamente desfavorables para nosotros. Bueno, y eso es todo por hoy, de mi parte. No quiero tampoco atosigarlos ni apabullarlos así de horas y horas de hablar. Nada más recordemos que, como decía Vladimir Nabokov, escritor, comenzamos con Rusia y terminamos con cultura, ascendencia rusa también. El romper de una ola pues no puede explicar todo el mar y pues mucho menos pues una plática de una hora. Pero pues ojalá que hayan disfrutado pues en este Día de los Océanos, donde pues no quiero ser cursi, pero pues sí hay que conservarlos, hay que proteger a todas las especies, hay que hacer todo lo posible pues por no contaminarlos, y les dejo pues como postal pues esta imagen pues del lugar en el que yo vivo, en el que tengo pues la suerte y el privilegio de vivir, que es Puerto Vallarta, y que bueno, una vez que pase la pandemia, por supuesto que están todos cordialmente invitados a visitarlo. Y bueno, eso es por mi parte todo. Muchísimas gracias por invitarme, ojalá que lo hayan disfrutado mucho, y pues ojalá que algún día no muy lejano nos podamos volver a ver y a saludar en persona, pero mientras tanto, un abrazo para todas ustedes y para todos ustedes. Muchas gracias.